chicos, bueno, en esta clase del día de hoy vamos a hablar del plano secuencia. Primero que todo hay que identificar qué es el plano secuencia. Plano secuencia, la conjugación de dos palabras, plano y secuencia. ¿Qué es un plano? El plano es nada más y nada menos que la unidad mínima de un audiovisual. ¿Y qué es la secuencia? Es la sumatoria de varios planos, a su vez en escena, que determinan una unidad dramática. Una secuencia no es otra cosa más que un plano que no se corta, es un plano continuo en el tiempo, sin uso de corte, que posee una estructura dramática y un arco dramático donde inicia, se desarrolla y finaliza una acción dramática. Esto puede ser dado por un plano o una secuencia larga o por una historia completa contada en un plano secuencia. La historia del cine y el plano secuencia están asociadas de una. Porque en principio, La llegada del tren, que es la primera película filmada, es una película en plano secuencia. Una película que no contempla el corte porque no existía para aquel momento. Es a partir de los años 20 cuando aparece el montaje, donde bueno, se comienza a prescindir de los planos secuencia. Hay condiciones, es decir, el plano secuencia no es un capricho, o no debería ser un capricho. En principio porque, podemos decir, el plano secuencia es un ejercicio narrativo, una herramienta para narrar de una forma particular o una escena o una historia completa, o un plano secuencia largo o una película en plano secuencia. Hay tres conceptos que se les parecen. Uno es plano secuencia, otro es largos planos y la otra es el plano máster. El plano máster es una estrategia narrativa y evidentemente de dirección que se usa para unificar el resto de los planos asociados a una escena. Por ejemplo, si tenemos un diálogo, una conversación entre dos personajes, una escena de cortes, trabajamos un plano máster. Ese plano máster es el plano que ubica, como este que vemos aquí, el plano donde ubica el espacio, la relación entre los objetos y los personajes, y los planos que van sincronizando a cada quien, en este caso los primeros planos o los planos que valorizan justamente a los actores, y combinamos entre el montaje, entre primeros planos, planos generales, que nos ayudan justamente a generar un montaje más tradicional, por llamarlo también más, para hacerlo más preciso. El plano largo, y no precisamente son un plano secuencia, porque no está contenido en él una acción dramática completa, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Puede ser parte de esta estructura clásica, narrativa, pueden tener una parte de ella, pero no está contemplada. Mientras que en el plano secuencia sí se contempla esa estructura narrativa de donde se inicia, se desarrolla y se finaliza un arco dramático. Eso contiene un plano secuencia. Cuando usted elige realizar un plano secuencia o una escena en cortes o unas secuencias con cortes, evidentemente es porque usted está priorizando algunas características muy importantes. La primera, relación con el tiempo. Es decir, cuando usted está contando una historia en plano secuencia, está haciendo, emulando la realidad de los personajes o la realidad de la historia que está observando el espectador. Por ende, introduce al espectador al universo que te plantea la historia. Si nuestro personaje está viviendo 2 minutos de angustia continua, sin corte, nuestros espectadores estarán conviviendo, padeciendo esos 2 minutos de angustia y de zozobra que nuestro personaje y nuestra historia está contando. Más parecido a la realidad, más parecido como la está viviendo a tiempo real. El tiempo real es un poco la emulación que busca una historia contada en plano secuencia. El montaje interno no es otra cosa más
que generar la sensación de cortes temporales o de movimiento espacial en una toma sin necesidad de cortar, es decir, hecho en cámara. Es todo aquel que prescinde del montaje real, pero incluye en una escena o en un plano varias acciones que están influyendo en eso que es el montaje. Montaje que tiene que ver con entradas, salidas, transiciones temporales. Eso está incluido en ese montaje interno. Otro factor tiene que ver con la coreografía. No es otra cosa más que sincronizar las acciones y movimientos de personajes, de cámara, en el caso del cine, de la cámara montada en dispositivo y también de las acciones de otros personajes, salidas y entradas, que te permita que sea posible esta sincronía de los movimientos con los actores y las cámaras y los objetos a veces colocados dentro de los escenarios. Clear 1. Clear 2. Ricky, clear 3. And camera. Floor 1. Couch! Las características técnicas. Importante el tema de las características técnicas. Usted dificultosamente podrá asumir plano secuencia si no tiene un equipo adecuado. Es decir, una cámara de filmación, una óptica de filmación, una iluminación que te permita moverte o que no se observe, registro sonoro de la misma forma, adecuado para el plano secuencia. La banda sonora no hace otra cosa más que soportar justamente la tensión y la intención de plano secuencia. Es decir, si una banda sonora distanciada de un plano secuencia, seguro que distraiga, seguro que desconecte a los espectadores de lo que se está viviendo. Una banda sonora, y podemos ver en películas como The Shining de Stanley Kubrick, del año 1980, pues toda una puesta en escena donde la banda sonora viene a cumplir el cerrojo, la guinda que hipnotiza a un público tras un recorrido por un pasillo. Es decir, se utiliza bastante, con bastante frecuencia, el uso de presentación de personajes con plano secuencias. Es decir, la introducción de un personaje en una historia o la historia misma se habitúa a usar un plano secuencia, porque evidentemente nos introduce en el mundo del personaje mucho más cercano. Eso hace, pues evidentemente, que el trabajo interpretativo sea mucho más preciso, como la entrada de Goodfellas de Martin Scorsese. Thank you, sir. All right, see you later. Thanks. What are you doing? You leaving your car? He watches the car for me. It's easier than leaving it at a garage and waiting. It's a lot quicker that way. You know what I mean? Huh? I like going this way. It's better than waiting in the line. How you doing? Good, good. What's up? Here you go. How you doing, Gino? Hey, how are you? Good, good. Hey, good. Every time I come here, every time you two, don't you work?
sea este plano secuencia que va a estar en una cámara en hombros o este plano secuencia que se desarrolla en distintos dispositivos. Se van a dar cuenta que a veces la cámara pasa de un dispositivo a otro, cambia de mano y de relevo de un camarógrafo a otro camarógrafo para lograr el objetivo de que la cámara no se detenga y que logre la atención, mantenga al público cautivo y preguntándose sobre todas las cosas cómo se ha realizado esta historia, es decir, cómo hicieron para hacer esta escena. Es decir, comienzan a aparecer dificultades que más allá de a veces distanciar al espectador de lo que está viendo, también lo lleva a hacerse preguntas y a ensalzar el proceso de realización. Es un poco eso que llamo yo el ego del realizador o de los realizadores, que tiene que ver de demostrarle al público las grandes capacidades que están asociadas a ese proceso o a esa película o a esa producción como un atributo. Que ese atributo que le puede dar, evidentemente le da mayor factura. Por otro lado, la invitación es a contar en un plano secuencia la siguiente tarea. Usted o ustedes tienen el trabajo de desarrollar una historia contada en un promedio de unos 3 minutos de duración sobre un plano secuencia. Es decir, usted va a usar la estrategia narrativa del plano secuencia para contar una historia. Una historia, bueno, que tiene que ver con su espacio cotidiano. Eso que le está pasando a usted tras esta inefable pandemia y esta inevitable cuarentena y reflexión a su vez de lo que hacemos y cómo lo hacemos, pues les invito a que piensen esta historia muy bien, dispongan de toda su capacidad creativa y de toda su capacidad técnica de sincronización. Les voy a dejar una tarea que es un análisis de una escena para que ustedes la internalicen y desarrollen una media cuartilla dónde y por qué ustedes van a hacer esa escena en plano secuencia. ¿Por qué razón justificativa, argumental, para ustedes es importante realizar esa escena o esas escenas en plano secuencia?